El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Calentando la Palabra en la UPN. El debate y la opinión sobre temas de coyuntura desde los micrófonos de la Pedagógica Radio. Bienvenidos. Saludamos a toda la audiencia de la Universidad Pedagógica Nacional y los oyentes de la Pedagógica Radio en esta mañana de jueves 29 de mayo. Estoy calentando la palabra el día de hoy con Mario Enríquez en los controles, con Yolanda Barrantes en la producción de la Pedagógica Radio y de Calentando la Palabra, pero también aquí en cabina de manera personal con Diana Torres, que está aquí para calentar la palabra hoy. Buenos días, Diana. Alejandro, buenos días. Por fin solecito en Bogotá, ¿no? Un poquito de sol en medio de tanta lluvia, en medio de tanta gripa y pues está muy bien que la gente que está hoy movilizándose por las calles de la ciudad pues le haga un día de sol. Un buen día, claro que sí. Bueno, para hoy vamos a hablar de esta coyuntura que se está presentando en los últimos días, una reforma laboral fallida en el Congreso de la República que la Comisión Séptima ni siquiera se discutió, una propuesta de consulta popular que la semana pasada se hundió también en el Congreso de la República y una semana de movilizaciones y un nuevo aliento para una propuesta de reforma laboral en el Congreso de la República. Entonces, vamos a hablar de estas jornadas de movilización, esta convocatoria amplia que han hecho los sectores obreros, trabajadores del país en apoyo a la consulta popular, pero también para manifestar la necesidad de que el Congreso actúe de manera rápida y efectiva alrededor de las grandes reformas que merece este país. Entonces, ¿con quién estaremos hoy, Diana? Alejandro, pues tenemos un invitado muy especial, además que conoce ampliamente el tema porque pertenece a la Central Unitaria de Trabajadores. Él es el secretario general, nada más y nada menos que Ober Dorado Cardona. Ober, buenos días y bienvenido a Calentando la Palabra. Gracias por estar aquí. Bueno, para ustedes y todos la población, no solamente estudiantil, sino en general de la Universidad Pedagógica Nacional y su equipo de trabajo, un feliz día. Muchas gracias, Ober. Estamos felices de que usted nos atienda este día para hablar de este tema tan importante que ha significado para los trabajadores y trabajadoras colombianos también tener una reivindicación o recuperar unas ganancias, unas conquistas laborales que se perdieron desde ya hace varios años. Entonces, ¿por qué no empezamos por allí? ¿Qué es ese balance histórico de las ganancias de los trabajadores y las trabajadoras frente a el tema de las horas extras, de los recargos dominicales, de los contratos de los estudiantes del SENA? ¿Qué es lo que ha pasado históricamente? ¿Cómo es que hoy otra vez estamos tratando de recuperar algo que hace muchos años teníamos? Cuéntenos un poco ese balance histórico, Ober. Bueno, es importante pues recordar que las organizaciones sindicales han insistido con un papel muy importante y es favorecer, representar los intereses de sus afiliados y afiliadas, trabajadores y trabajadoras en términos de reivindicaciones no solamente económicas, sino también de tipo mucho más allá del gremio. En ese sentido, en este proceso, pues los sindicatos también han aportado a la democracia de los países. En caso de Colombia, lo que es la Central Unitaria de Trabajadores tiene dos puntos de encuentro muy importantes con el país. Uno, la lucha por el trabajo digno y decente, ¿sí?, que es un tema
general, pero también gremial, que eso tiene unos elementos centrales para poderlo caracterizar como digno y decente, y dos, cómo las organizaciones sociales y particularmente el movimiento sindical aporta a los procesos de transformación social que tiene nuestro país. Esa es una de las grandes diferencias que tiene nuestra central con otras federaciones y centrales sindicales. Nosotros estamos muy comprometidos con eso. Y cuando estamos hablando con eso, no estamos hablando solamente del mundo del trabajo, sino el tema de la democracia, la paz, el tema de lo que tiene que ver con el medio ambiente, lo que tiene que ver con el tema del gobierno, del poder, y obviamente cómo los trabajadores y trabajadoras somos conscientes de que somos una parte de esa estructura y como tal luchamos democráticamente porque dentro de la democracia de ese país quepan las organizaciones sociales y populares, pero particularmente los sindicatos. Entonces cuando tú preguntas bueno, y esto históricamente, ¿qué ha significado? Pues ha significado, primero, la posibilidad de que hoy el sindicalismo como forma organizativa de los trabajadores y trabajadoras exista. Segundo, sacrificios de las organizaciones y sus integrantes. Ustedes saben que Colombia ha sido de los países que mundialmente ha sido más violentado por el tema de la situación sindical, particularmente por sus posiciones frente al mundo del trabajo, pero también frente al Estado y a los gobiernos existentes. Nosotros tenemos alrededor de 3.500 personas, compañeros y compañeros que han sido asesinados, alrededor de 16.000, 17.000 violaciones de derechos humanos en la historia de la Central Unitaria de Trabajo, SCUT, y eso ha significado pues que obviamente pues vamos entendiendo el momento y cada día nos afirmemos más en esta especie de para qué la organización sindical y en términos de qué estamos trabajando. Entonces se viene y desarrollando más la pregunta tuya, ¿qué es lo que hemos venido trabajando nosotros? Nosotros hemos tenido avances muy importantes en todo este proceso, ¿cierto? Muy, muy importantes, que fueron avances hasta el año, con el proceso neoliberal, hasta el año 1990 y 2002. En 1990 con la ley 50, nos quitan un poco de situaciones en términos legales, laborales, prestacionales, y en el año 2002 pues acaban de ajustar esa situación que exigía el neoliberalismo para que las empresas, los gremios económicos y obviamente la oligarquía en el país se sintiera más satisfecha en términos de sus ganancias. Yo quiero expresar eso, los sindicatos tenemos una situación muy clave en el país que tiene que ver con el tema de la producción, que tiene que ver con el tema de la distribución de la riqueza y que tiene que ver con el tema también de todo lo que es la necesidad de que la distribución de la riqueza también se haga equitativamente y que de una u otra manera contribuyan a la desigualdad y a la justicia, que contribuyan a la igualdad y a la justicia social. Bueno, es muy importante el papel que cumplen los sindicatos en la sociedad colombiana y en la historia, además, de los trabajadores de este país y de las reivindicaciones que también palmo a palmo se han venido reconociendo por las instituciones, por el Estado colombiano, a partir justamente de las luchas de los movimientos sindicales. Y además una serie de derechos que, aunque una parte de la población no apoye el paro, pues beneficiarían a toda la población en general. Over, usted salió ayer a marchar. Cuénteme cómo vio el panorama. ¿Necesitamos más apoyo, más personas en las calles? ¿Y qué nos recomienda a las personas que estamos escuchando este programa? Mira, los medios de comunicación han sido muy insistentes en que ayer no se acogió la convocatoria. Yo quiero decirles esto, nosotros consideramos que la convocatoria tuvo éxitos por una razón política. Si ustedes notan, Bogotá tuvo una particularidad ayer, desde horas de la mañana hasta más o menos 4 o 5 de la tarde, que estaba muy sola. Resultó de que hubo acciones y actividades que se realizaron en todas las localidades, y obviamente entre esas las acciones estaban las reuniones en las instituciones educativas, en las acciones comunales, pero también las movilizaciones que se hicieron, en donde prácticamente la ciudad estuvo muy sola porque fue bloqueado todo lo que fue el sistema público de transporte y obviamente el transporte en toda la ciudad. O sea, eso no necesita verlo en ciego, ¿no?
Eso estuvo así en esos términos. ¿Por qué? Porque hubo acciones que se dieron en toda la ciudad. Lo mismo sucedió en varios departamentos del país, ¿cierto? Entonces, ayer el tema, ¿quiénes estaban en la movilización? Pues los que alcanzaron a llegar y obviamente estaban cerca en el proceso. Y viendo bien todo el proceso, pues de una manera muy directa estuvo bien acompañada la movilización social y popular, y aspiramos a que hoy en los cabildos que se vienen haciendo en las localidades y hoy y en la tarde, a las 3 de la tarde, hoy la gente también acompañe en este proceso, porque los cabildos entramos en un proceso también de reforzar la pedagogía del por qué es importante profundizar la democracia y las reformas sociales en término o modo de consulta popular es un papel importante por lo que juega el constituyente primario, que en este momento es la ciudadanía, los jóvenes, las jóvenes, las personas que de una u otra manera ejercen la ciudadanía con el voto para que participen en su destino. Creo que eso es importante tenerlo en cuenta, y particularmente con lo que se desarrolla de la reforma laboral en términos de la consulta popular, porque no nos vemos representados en lo que hoy está pasando en el Congreso de la República, que prácticamente se ha colocado un remedio de reforma en donde sabemos que lo que se ha venido desarrollando antes de que se hundiera la reforma en la Comisión Séptima del Senado, y lo que el teatro que se hizo en cabeza de Angélica Lozano del Partido Verde en la Comisión Cuarta, nosotros sabemos que ese teatro que se hace ahí en las plenarias del Senado de la República va a terminar muy mal para la clase para los trabajadores y trabajadoras, porque eso que medio ella planteó que se había llegado a acuerdo, los empresarios, los gremios económicos y obviamente los senadores y senadoras empresarias lo van a bajar por mayoría ya. Entonces lo que va a haber es una contrarreforma laboral a lo que hemos venido estableciendo, lo que hemos venido planteando nosotros como organizaciones sindicales y como organizaciones sociales y populares. Recordamos que estamos hablando con Ober Dorado Cardona de la Central Unitaria de Trabajadores a propósito del paro nacional que está viviendo el país, y para las personas que quieran participar de este evento el día de hoy, el llamado, la convocatoria es a las 3 de la tarde, el Cabildo Popular en la Plaza de Bolívar, y habrán cacerolazos además a las 12 del mediodía y a las 8 de la noche, Alejandro. No, pues quería seguir hablando con Nobel a propósito de las protestas, de las jornadas de movilización, más bien que hubo ayer, eh, convocadas. Pues primero habría que decir, ¿no? Entonces, es una convocatoria amplia que no necesariamente parte del gobierno nacional, sino justamente de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras en el país. Entonces, claro, como que le endilgan un poco la cantidad de gente que llegó a la plaza o que salió a marchar a una conquista del presidente y demás. Creo que en primera instancia habría que mirar, digamos, como hacer los análisis de eso que dicen los medios en general. Y lo otro es esta estrategia ya no de concentrarse en un solo punto, sino de hacer trabajo más localizado, barrial, involucrar a los habitantes de distintos sectores de las ciudades y demás. Esto cómo se pensó, esto cómo se viene trabajando también para que la gente pueda participar de manera activa. Ayer, bueno, de las cosas que planteaban los medios de comunicación, de lo que subrayaban era justamente algunas acciones de violencia en algunos puntos de Bogotá, en el Portal de las Américas, en Usme, bueno, y esto era finalmente lo que se resaltaba, ¿no? Pero creo que es importante también poder valorar estos ejercicios que se vienen planteando alrededor de las convocatorias que se hacen, sectorizadas, pero también de el llamado Cabildo Popular, ¿cierto? Porque no le explicamos o ver un poco a la gente de qué se trata este Cabildo Popular, pero también esta estrategia también, por decirlo de alguna manera, de convocar en distintos sectores, en distintos barrios, a la gente para hacer reflexiones y para poder
movilizarse alrededor de, pues de la consulta y de las reformas necesarias para los trabajadores y trabajadoras, cómo se está dando. Un poco también para hacer contrapeso a esos discursos, a esos mensajes que están circulando por los medios de comunicación. Mira, nosotros frente al tema de lo del paro de 48 horas planteamos la necesidad de que se hicieran varias acciones en términos de trabajo con las comunidades y de acuerdo a las condiciones y metodologías de las mismas organizaciones sociales. Yo te podría hablar de Bogotá porque estuve en Bogotá, ¿cierto? Mientras yo estaba en el centro, nosotros estamos monitoreando todo lo que eran los puntos de acceso a la ciudad y el papel que venían jugando algunas organizaciones en términos del proceso. Si tú miras, por ejemplo, los medios de comunicación le han dado muy duro a la Asociación de Educadores del Distrito de Bogotá, porque no marcó el paro como tradicionalmente se ha hecho. Ellos jugaron un papel muy importante en el tema de la pedagogía en los barrios y localidades, ¿sí? Y en ese sentido ellos trabajaron cuestiones muy concretas en el tema del mundo laboral y de la salud, que son los puntos claves que tiene la propuesta y las preguntas de la consulta popular, y cómo en esos puntos claves los compañeros hablaban de la historia del proceso y qué representaba esta lucha. Por ejemplo, acá no se está conquistando nada, aquí lo que está es recobrando, se está pidiendo que se den los derechos que teníamos antes del 2002. Por ejemplo, con la ley 789, cuyo artífice en términos legales establecidos en su momento fue Álvaro Uribe Vélez, ya como presidente de la República, ¿cierto? Que buscó flexibilizar la jornada laboral y reducir los costos laborales. Obviamente esto afectaba negativamente a los trabajadores y trabajadoras, y obviamente este cambio fue la disminución del recargo dominical y festivo, pasando de un 100% a un 75%. También se permitió la remuneración de aprendices por debajo del salario mínimo y se eliminó el vínculo laboral del contrato de aprendizaje. Eso es muy grave en la situación. Eso pasó en el 2002. El impacto hacia los trabajadores fue clarísimo en la reducción de cargos dominicales y festivos. No solamente se vieron en cosas muy generales, sino que vimos cómo se disminuyó el salario extra de la hora del salario extra por trabajar en domingos y festivos, y lo que afectó en nuestros ingresos no solamente personales sino también familiares. El tema de los aprendices, que ustedes saben que el SENA con los aprendices están en un punto de lucha muy clave, que entran con menor salario, tienen un contrato de aprendizaje para adquirir conocimiento y experiencia, y ahora reciben salarios más bajos, en algunos casos hasta el 50% en la fase lectiva y el 75% en la práctica, según la ley 89. Se eliminó del vínculo laboral del contrato de aprendizaje, y eso fue muy grave. Entonces, en resumen, lo que yo quiero decir es que lo que se hace en las comunidades y se trabajó fue cómo está el mundo laboral, para qué los sindicatos y qué han hecho los gobernantes y los poderes del Estado en términos de la aplicación de leyes como la 789 del 2002, que buscó favorecer la generación, entre comillas, de empleo y la flexibilización laboral, pero en la práctica fue lo que atacó en gran parte a las organizaciones sindicales y disminuyó derechos no solamente a nivel de la libertad sindical y lo que tiene que ver con el derecho de asociación, sino derechos de tipo salarial y prestacional. Entonces, para nosotros eso es muy importante. Y lo otro que se da a conocer en estos cabildos abiertos es cómo es eso de la reforma laboral, cómo se entiende, cuáles son los 4 elementos sustanciales de una reforma laboral, cómo los tiene dividido el Estado colombiano, y obviamente qué contiene una reforma, qué contiene,
¿Para qué la consulta popular? ¿Cuál es el papel que juegan los ciudadanos y ciudadanas en ella? ¿Y cuáles son las preguntas, tanto a nivel laboral y a nivel de la salud? ¿Y por qué se hacen las preguntas? Y en ese sentido van a haber preguntas y respuestas para decir el por qué el establecimiento a través de con su oligarquía, gremios económicos, gremios empresariales, grandes medios de comunicación, hoy se vienen oponiendo con sus representantes que son mayoritarios en el Congreso de la República y las Cortes, o sea, en el aparato de justicia y en el aparato de poder legislativo se vienen oponiendo a las diferentes reformas que se vienen dando en el país. Entonces, plantearlo, decirlo así es muy fácil, desarrollarlo con la comunidad, ese es un papel que tienen los dirigentes sociales y populares y los maestros y maestras, y esa labor se estuvo haciendo ayer en la gran mayoría de las localidades de Bogotá. Estoy hablando de Bogotá porque estuve ahí y estuvimos monitoreando la cosa. Entonces, cuando se nos dice es que la ciudad, la manifestación estuvo estuvo sin gente, pues claro que la ciudad, si ustedes la miran detalladamente, estuvo sin gente, ¿sí? ¿Por qué? Porque también había un trabajo en esos puntos locales, como usted lo acaba de decir o lo planteó ahora. Listo. Sí, Over, me parece que es muy importante este ejercicio que se viene desarrollando alrededor de el encuentro con los involucrados, ¿no? Con la gente, con los trabajadores, poder plantearles las discusiones en términos también de que del alcance que pueda tener una posible consulta. Pero en este momento hay como varias cosas y varias entradas al problema, ¿no? Digamos que un poco la convocatoria a paro explícitamente ha mostrado también un rechazo a lo que se viene adelantando en la Comisión Cuarta del Senado, liderada por Angélica Lozano, en la que hay una ponencia mayoritaria que recoge algunos elementos de la propuesta inicial de la reforma, pero que ayer se aprueban unos elementos que pueden ser bastante problemáticos en términos de las aspiraciones que tiene el gobierno nacional y que tienen los gremios de los trabajadores, los sectores trabajadores, los sindicatos. ¿Cómo ven ustedes desde la CUT, desde las distintas organizaciones, ese avance, si se quiere llamar así, que hubo ayer en la Comisión Cuarta, que adelantó la comisión, y un poco el afán también de Angélica Lozano de protagonizar el salvavidas de la reforma laboral para que de todas formas se desentienda la discusión sobre una posible consulta popular? ¿Cómo vio esto usted, Robert? ¿O cómo ven ustedes? Bueno, nosotros hacemos una valoración de que hay unos puntos que en esa cuarta comisión, pues diríamos que recoge en parte lo que salió de Cámara de Representantes y que el mismo Senado hundió. Pero ¿cuál es el problema? Es que ahí no se define. Se define es en la plenaria del Senado. Entonces van a ver ustedes que lo que medio hay ahí lo van a tumbar la mayoría de senadores y senadoras. Lo van a tumbar. Pero lo más grave que aparece ahí es, insisten en que los pactos colectivos deben seguir existiendo en las empresas. Voy a explicar un poco en detalle esto. ¿Qué es un pacto colectivo? Es la organización es lo que hace la empresa con los trabajadores y trabajadoras para que no se sindicalicen, ¿sí? Y les ofrece a ellos un tipo de remuneración y de prestaciones sociales y de condiciones laborales diferentes a los sindicatos. Entonces existe el sindicato y los que están aforados por parte del pacto colectivo. ¿Eso qué es? Una política antisindical de los empresarios y que ellos no quieren que eso se mueva, siendo recomendación que eso se tiene que acabar por parte de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y es más, fue lo que ellos firmaron, los empresarios
y gremios económicos con el gobierno para que eso se tuviera que acabar, o sea, se eliminara de la normatividad nacional. No quisieron dejar eso. ¿Por qué? Porque eso para el proceso del fortalecimiento del movimiento sindical en Colombia, que eso en particular es atacar en gran parte la democracia. Pero lo segundo, lo de los pactos colectivos. Detrás de los pactos colectivos, ellos lo que quieren es tener una organización paralela que les sirva a los intereses de los empresarios y de los gremios económicos diferente y que se contraponga a los sindicatos. Y ellos dicen, es que no nos pueden quitar el derecho también a que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer en la empresa. No, es que ellos también como empresarios y como gremios económicos tienen sus propias organizaciones. Por ejemplo, los grandes empresarios tienen la ANDI, la pequeña y mediana industria tienen la COPI, los comerciantes a nivel nacional están en FENALCO, y todo el trabajo agropecuario está en la SAP. Entonces ellos no pueden decir que no tienen su organización. Entonces, ¿por qué quieren infiltrar, como lo vienen haciendo, todo el trabajo que deben de tener las organizaciones sindicales y de una u otra manera quebrar esta forma organizativa importante en el proceso? Pero lo otro más grave que sacó el Centro Democrático fue flexibilizar la jornada laboral. O sea, que hayan jornada laboral de 3, 4, 5, 6 horas, consultándole al trabajador y a la empresa. Obviamente con esto, pues, sería tan flexible que el salario no se sabría cuál sería. Inclusive quebrarían el salario mínimo que hoy se tiene en el país, que ha sido una lucha sindical para que no se vuelva territorial el salario. O sea, que en una parte se pague una parte, que en otra parte se pague otra parte, de acuerdo a ciertas cosas. Nosotros decimos, debe ser uno solo en todo el país. Es más grave todavía porque esto va a entrar en unas condiciones supremamente delicadas de vida, de condición laboral, de condición material, concreta y económica en la situación laboral del país. En eso nos oponemos nosotros. Entonces, frente a esos dos elementos que quiebran sustancialmente el tema de las organizaciones sindicales y el movimiento sindical, nosotros tenemos oposición real, concreta, y sabemos que en los demás puntos donde Angélica Lozano, y quiero decirlo así, del Partido Verde, sí, del Partido Verde en Colombia, es un mascarón de proa que le sirve a los intereses de los gremios económicos y del empresariado y obviamente del establecimiento, que nada está sirviendo a los intereses realmente populares, sociales y particularmente del movimiento sindical. Nosotros denunciamos a esta senadora con su participación, le está sirviendo a los intereses y no a lo que ella ha venido planteando públicamente que le va a servir a los trabajadores y trabajadoras. No le está sirviendo en nada. Sí, pues, es muy importante mencionar que en efecto los elementos que quedaron allí consignados en lo aprobado en la Comisión Cuarta no recogen esas discusiones de la reforma, de la propuesta de reforma anterior y de la consulta popular que también tumbó el Congreso de la República en materia de estos contratos sindicales y todos los elementos que tenían que ver dentro de la anterior propuesta de reforma que tenían que ver con las garantías para el derecho de libre asociación sindical. Pareciera que esto se hubiera desdibujado, parece que hubiera desaparecido justamente la discusión pública en estos últimos debates, que incluso, bueno, uno podría decir que eso se tendió a opacarse también en la misma construcción de la consulta popular. Pero bueno, habrá que mirar en esa dimensión cómo es que finalmente puede quedar ello. Sin embargo, pues lo que estamos entendiendo, Over, es que los sectores trabajadores, los sectores sindicales, definitivamente no le tienen mucha confianza a lo que vaya a quedar de esta propuesta de reforma que se va a discutir ya en la plenaria del Senado. Es decir, la apuesta entonces sería a seguir manteniendo la idea de una consulta popular. No, es importante, le cuento una cosa.
Aquí han planteado que quien convoca a todo el proceso de marchas es el gobierno. Pues ellos pueden plantear lo que quieran, pero en última instancia quienes convocamos somos las centrales y el movimiento social y popular. Parte de eso se vio en la convocatoria que se hace de la Cumbre Social y Política, que inclusive se dio en la sede de la Universidad Pedagógica Nacional acá en Bogotá. Y quiero decirle esto, nosotros frente a todo este proceso y varias situaciones que se han venido presentando en el gobierno Petro, han venido diciendo, hay cosas que se avanzan, hay voces que ustedes van a escuchar al ministro del Interior. Nosotros, independientemente de lo que opine el ministro en este momento, lo que es la dirigencia del movimiento sindical, particularmente la CUT, no avala lo que está pasando hoy en la Comisión Cuarta del Senado, en el sentido de que sabemos que en la plenaria van a romper con todo, van a hacer una contrarreforma. Y lo más grave es que en este momento el ministro va a tener que asumir una actitud en consecuencia a lo que se ha venido planteando desde presidencia en términos de cosas. Pero independientemente de lo que piense hoy el gobierno, nosotros hemos dicho, esto que está pasando hoy, que conocemos a la fecha, no recoge nuestros intereses en términos de una reforma estructural. Y se me olvidaron dos cosas. Ahí está también la gravedad de los compañeros y compañeras estudiantes aprendices del SENA, que tampoco se recoge. Y lo de las madres comunitarias. Muy grave la situación ahí en esas cosas. Además de lo de pactos colectivos y además de lo que tiene que ver con la flexibilización de la jornada laboral, que es flexibilizar prácticamente el mundo laboral. Sí, ayer escuchábamos también al ministro en sus alocuciones al ministro del Interior, en sus alocuciones después de este consenso al que llegó la Comisión Cuarta, un tanto entusiasmado con la idea de haber mantenido el 100% en las horas dominicales. Me parecía un gran triunfo, pero bueno, en efecto, estos recortes que ha sufrido la reforma o la iniciativa de reforma inicial que propuso el gobierno nacional, pues cada vez se va desdibujando más desde esa perspectiva. Continuamos a esta hora en Calentando la Palabra hablando sobre el paro nacional y llegó una invitada a cabina. Ella es Liliana Chaparro, fiscal de ASPU-UPN, que nos va a contar también cuál es la posición de ustedes como organización frente a las movilizaciones que están ocurriendo en el país. Hola, muchas gracias. Un saludo a toda la comunidad universitaria de la UPN y en general pues a todas las personas que puedan estar escuchándonos el día de hoy. Básicamente sí, yo soy Liliana Chaparro, soy docente de la licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos y además pues vengo participando y siendo parte activa de la junta del sindicato de ASPU-UPN por varios años aquí en la universidad. En ese sentido, digamos como que ayer acompañamos la marcha que se convocó desde el espacio y desde las centrales obreras que se hizo acá incluso en la Universidad Pedagógica, en el Auditorio Simón Rodríguez. Y pues nuestra posición ha sido pues no solamente, digamos, responder a ese llamado de la dirigencia sindical nacional, sino también, digamos, hacer un ejercicio muy crítico y reflexivo frente a lo que ha sido una propuesta que es del todo pertinente para las seccionales sindicales, para todo el sindicalismo en Colombia, y es justamente alrededor de la iniciativa inicial que recordemos que fue del gobierno nacional de presentar una propuesta para una reforma laboral y que por situaciones, digamos, ya más de corte legislativo y político, digamos, se rechaza en esos tres espacios que tienen en el escenario, digamos, como del Congreso,
que está compuesto también por el Senado, y que después, digamos, a través, digamos, de los diferentes también mecanismos, pero también artilugios políticos, pues se decide revitalizar en el marco de un llamado a, digamos, a lo que es la consulta popular como medida extrema y casi que como, sí, como grito de auxilio que hacen los sectores del gobierno que les interesa justamente posicionar la reforma y sobre todo los contenidos que tienen en esa reforma. Y pues, por supuesto, allí nuestra respuesta justamente fue acompañar el paro en esa perspectiva de la necesidad de lo que plantea ese contenido, tanto de la consulta, pues que es solamente una perspectiva mucho más, digamos, reducida y consultiva, digamos, a Colombia, al país, de lo que serían algunos aspectos de la reforma, pero si ustedes van al documento de la reforma, pues es una propuesta mucho más integral, mucho más profunda, que ahora va a pasar por la comisión. Ustedes saben, ya seguramente conocen las noticias, por la comisión cuarta que lidera Angélica Lozano y que se va a modificar, pues señalado por ella misma como para generar una propuesta a fondo, un cambio a fondo de la reforma inicial laboral que se había elaborado con personajes pues del gobierno que tienen una trayectoria, digamos, en los derechos laborales y sindicales y que desafortunadamente, pues como conocemos, pues no pasó. Bueno, Liliana, agradecemos mucho que estés acá. Nos alegra bastante que estés en los micrófonos de la Pedagógica Radio. Muchas gracias. Y venimos hablando también con Over Dorado, secretario general de la CUT, sobre esto que ha implicado las movilizaciones del día de ayer, las del día de hoy, en términos también de la localización, de la estrategia de localización, de los acuerdos que se llegaron incluso acá en la Universidad Pedagógica la semana anterior y la manera como también, digamos, los sectores sindicales han venido también manifestándose alrededor de lo que pasó con la consulta popular, pero también de lo que ha quedado, ha venido despedazándose de la reforma como tal y de lo que quedó ayer en la Comisión Cuarta del Senado. Entonces, frente a eso, quisiera, Over y Liliana, que habláramos un poco de ese sector que también parece invisibilizado en alguna dimensión de la misma reforma, y es el tema de los maestros, ¿cierto? Entonces, en particular, ASPU, UPN, ha venido históricamente haciendo unas demandas alrededor de el lugar que ocupan los maestros, de la dignificación laboral de los maestros universitarios, y sé que también dentro de todo la aspiración que hay alrededor de la reforma laboral, pues también las diferentes centrales obreras han venido también manifestándose alrededor de esto. En particular, ¿cuál es la condición de los maestros, Over, Liliana, eh, por la que estamos atravesando y que a veces por la particularidad misma de los maestros universitarios no es tan visible dentro de las discusiones y dentro de las reivindicaciones que están allí, pero que efectivamente es muy importante seguir posicionando? No sé si Over arranca. No, decirles que con ASPU, lo que las y con FECODE nosotros hemos tenido muy buena, digamos que son filiales nuestras, vienen en una lucha muy importante. En este momento ellos están en un proceso de negociación con el gobierno nacional en términos de la situación de la educación, desde preescolar hasta universidad. Y pues digamos que la situación no está fácil porque en el caso concreto de FECODE, que es lo que más manejo, ya la compañera que está presente hoy en el programa por hablar las mejores condiciones, lo del sector universitario, nivel universitario, la situación de FECODE está compleja porque tiene que ver uno con el tema de
cómo se va a seguir administrando la educación en el país en términos de los procesos que se vienen dando de descentralización o desconcentración de acuerdo a cómo quede la ley de competencias. Y obviamente se viene una lucha muy fuerte también de FECODE en términos de cómo se va a centralizar los recursos del Sistema General de Participaciones y cómo eso no entra a ser parte del manejo de caja menor de cada uno de los municipios y departamentos a nivel nacional. Eso hay una discusión fuerte ahí y creo que va a ser un punto álgido y problemático entre FECODE y el establecimiento y particularmente lo que tiene que ver con los alcaldes y gobernadores. Y lo segundo tiene que ver ya con el tema pedagógico, con el tema del tipo de ciudadano, el tipo de hombres, mujeres que requiere hoy nuestro país en términos de lo que es la soberanía, la autodeterminación, lo que es la democracia, lo que es el bienestar social. Ese es un tema muy importante donde FECODE empieza a tocar, viene tocando, pero que ahora le va a tener que poner más énfasis porque de una u otra manera el sistema educativo, en donde FECODE y ASPU tienen mucho que ver, hace parte de esa situación en términos de la identidad del ser colombiano, en términos de una identidad que sea democrática, progresista y ojalá bien que vaya hacia las transformaciones sociales. Entonces, la situación que se viene va a ser complicada en el sistema educativo colombiano y particularmente para las organizaciones que directamente y en la historia siempre han defendido la administración a través del Estado, la financiación obviamente por parte del Estado que conlleve a que sea gratuita y obviamente lo que tiene que ver con el laicismo, el que sea laica y democrática. Yo dejaría ahí, compañeros. Bueno, Liliana, ¿cómo lo ves tú? Pues yo diría ahí como de manera complementaria ya en lo que tiene que ver como con las reivindicaciones que se han movido desde ASPU y desde pues el sector universitario, que hay, digamos, si bien la reforma inicial o la propuesta de reforma inicial no dice explícitamente algo en relación a al sector docente y menos al docente universitario, sí es cierto que cuando apunta al tema de la reestructuración, digamos, por ejemplo, en términos de los contratos y la posibilidad y garantía de que hayan contratos a término indefinido y de que esos contratos temporales sean, digamos, también regulados, se toca de alguna manera en el corazón de lo que nosotros como sector y como gremio hemos venido luchando durante todos estos años, en particular, digamos, desde hace 30 años en donde venimos denunciando no solamente la desfinanciación del sector universitario público, de la universidad pública, sino también la precarización y la desregulación, digamos, del trabajo docente universitario en particular, ¿sí? Creo que esto también aplica, pues, obviamente al sector educativo que pues tienen más fortalezas en términos de estas garantías laborales, pero que, como bien expone el compañero, Over Dorado, pues ahorita esto le implicaría, digamos, otras demandas, otras luchas. Pero al respecto de lo que nosotros estamos adelantando, pues también hay que decir que paralelo a esta lucha por las mejoras y las condiciones pues laborales de los docentes universitarios, también se está dando una pelea que ha apoyado, digamos, el gobierno nacional con respecto justamente a la financiación del sector de la educación superior pública. Y ahí hay una tarea que todavía no se ha logrado, no se ha hecho porque también, al igual que con las reformas, pues hay unos intereses políticos, hay unos sectores que no están de acuerdo, digamos, en esos aumentos a la financiación y en las garantías que realmente esto implicaría en términos de las condiciones laborales para el sector de docentes universitarios, que al contrario
de lo que han dicho en los medios de comunicación masivos, no, la mayoría de nosotros no estamos con las garantías laborales, tenemos contratos a término fijo, muy precarios, nos contratan 2 veces al año y por periodos de 4 meses, incluso menos. Nosotros ya desde la labor sindical hemos podido indagar condiciones de otras universidades, como por ejemplo la Universidad Nacional, en donde esta condición es todavía mucho más precaria e indigna, y también hemos visto muchos casos en donde, por ejemplo, a causa de este tipo de contratación, muchos profesores y profesoras universitarios no han podido lograr el tiempo de cotización de pensión y pues básicamente han muerto sin lograr ese beneficio, digamos, de pensional, ¿no? Entonces, pues ese beneficio que es un derecho además. Entonces, pues digamos, si uno lo pone en términos ya más concretos, claro que sí, claro que es una reforma laboral, nos cobijaría y nos permitiría o nos daría un respaldo mucho más fuerte para poder seguir dando esa pelea por condiciones más dignas en términos laborales para profesores y profesoras en Colombia. Bueno, seguimos indagando, seguimos proponiendo el debate alrededor de estos elementos que requieren una reforma laboral estructural para todos los trabajadores y trabajadoras en este país, pero además que siga alimentando un debate público alrededor de esto. Queremos agradecer a Liliana Chaparro, maestra de la licenciatura en Educación Comunitaria y fiscal de ASPU, UPN, que nos acompañó acá en los micrófonos de la Pedagógica Radio, pero también a Over Dorado, secretario general de la CUT, que también nos ayudó a alimentar este debate y una posición crítica alrededor de todo lo que se viene discutiendo en torno a la reforma laboral, al tema de la consulta popular, pero también con referencia a las movilizaciones, estas jornadas de paro convocadas para el día de ayer y de hoy. Un abrazo para ustedes, muchísimas gracias por participar acá y quédense con la programación de la Pedagógica Radio. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.